El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Está también conmigo, como siempre, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, Zaida. Muy buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que, como cada jueves, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bien, como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestro punto de vista desde el psicoanálisis y las ciencias sociales. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar a distancia con Alberto Sladoña Seyman, quien se encuentra en Buenos Aires. Él es un psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y conocido por muchos en estas entidades del norte. Ha estado con nosotros en distintas ocasiones hablando de diversos temas. Y bueno, ahora lo tenemos en enlace. Llámenos, hagan sus comentarios, les recordamos nuestras formas de contacto. ¿Cuál es la dirección? Bueno, ya lo tenemos ahí. Ya estamos al aire. En nuestras formas de contacto, directo aquí a cabina al 482-6995 y en el blog eluniversohnx.blogspot. Ahí en la barra de Google de buscadores nos escribe y lo conecta directo. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas noches para ti. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a todos los que colaboran contigo en el programa y buenas tardes al público. Es un gusto estar con ustedes. Bien, pues probablemente la primera o segunda semana de agosto estamos preparando un taller que tendremos que hacer a distancia, obviando costos, sobre el tema, pues el tema de la mística, los místicos, y por eso hemos titulado al programa de hoy La Cuántica del Amor o el Amor Cuántico. Y bueno, una forma de irnos aproximando con tiempo a los temas de telepatía, de la mecánica cuántica con Heisenberg y la relación con psicoanálisis, Alberto. Sí, podríamos empezar por una cuestión. Tú dijiste que tenemos una comunicación a distancia. Si ustedes tienen una comunicación a distancia, yo no entiendo cómo es que escucho tu voz en mis oídos y supongo que tú estarás escuchando mi voz agradable en tus oídos. Lo mismo que cómo es posible que el público que está escuchando la radio escucha las cosas que nosotros decimos. ¿Se trata de distancia o la idea de distancia es un pre y perjuicio que cada uno de nosotros tenemos? Tomemos el hecho claro. Ernesto habla por la radio y yo lo escucho en mis oídos. Entonces, esa distancia quizás sean reuniones de mucha cercanía. Un favor, Alberto, ¿puedes retirar un poco del...? Retirar un poco. Sí, ya. Okay. Era demasiada cercanía, ¿no? Sí. Las conexiones estaban muy conectas. Muy conectas. Sí, con esto quiero como entrar en el tema. A partir de la física cuántica, las cuestiones de la distancia están puestas en tela de juicio. ¿A qué me refiero con esto? Hago una aclaración. Yo no soy quien para hablar a favor o en contra de quienes están de acuerdo y practican, por ejemplo, la telepatía. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Francisco y Madero, del cual ustedes en Saltillo tienen muy buenas cuestiones para leer, entre otras la tesis de un tal Ernesto Duque Padilla sobre Francisco y Madero, que no son dos, sino es uno solo, sí. Francisco Ignacio Madero. Ajá. Y toda la cuestión espiritual, espiritista que él practicaba. Francisco Madero era un telépata receptor. Él recibía los mensajes que le enviaba a otro y los escribía.
Sí, tú estás trabajando ahora lo yo de... no soy quien para estar a favor o en contra de esta experiencia. ¿Así que ibas a decir, Ernesto? Sí, que ahora tú estás trabajando lo de Kandinsky, un caso similar. Exactamente. Pero por eso, primero quería aclarar esta cuestión. La telepatía, al margen de que se le hagan objeciones por su falta de seriedad o de ciencia, ustedes saben que hoy día lamentablemente estamos todos sometidos al monopolio de las ciencias y cualquiera cree que con un par de estadísticas y un manejo de números ya todo es científico y todo lo demás es brujería. A mí eso no me interesa, no soy quien para pronunciarme sobre eso, simplemente recojo y acepto la experiencia que hay gente que recibe mensajes telepáticos desde el otro mundo, digamos desde larga distancia, de un mundo que no es el mundo de los vivos. En primer lugar, el mundo de la telepatía es un mundo que tiene que ver con una cuestión terrible, complicada, que es la muerte. Ajá. Sí. Uno puede estar de acuerdo. ¿Cómo? Sí, claro, porque, por ejemplo, en Madero hay un intento por comunicarse con espíritus, es decir, parientes y gente conocida que murió. Exactamente, incluso los 5 primeros capítulos, si no me equivoco, de la sucesión presidencial, supongo que sobre eso Ernesto en el taller que vamos a tener va a hablar largo y tendido, sobre todo tendido, fueron escritos bajo el dictado telepático de uno de los espíritus. Y tomen en cuenta que la sucesión presidencial en México cambió el curso de la historia mexicana, dio lugar al nacimiento del Estado moderno mexicano. Así es, Alberto. Muy buenas tardes. Saida Morlet, desde aquí, de Saltillo, Coahuila. Hola, Saida Morlet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta conexión. Y en cuanto a lo que mencionabas precisamente en relación a Francisco I. Madero, que es un telépata receptivo, tuve la oportunidad de, preparando este programa, ver el blog que has trabajado, que has venido trabajando, y hay un video muy interesante precisamente sobre las percepciones. En ese sentido, las percepciones que nos ayudan a distinguir las distintas dimensiones. Exactamente. Me parece que tú, como suelen ser las mujeres, vas derecho a la flecha, sin tanta vuelta. Uno de los problemas que plantea la física cuántica, a ver, para que se entienda, estoy hablando de Heisenberg y de Albert Einstein. Ajá. Albert Einstein decía, el misterio es lo más precioso que podemos sentir. Es la sensación fundamental, la cuna del arte y la ciencia verdadera. O sea que del misterio depende el arte y la ciencia verdadera. Quien no la conoce, a ese sentir del misterio, no puede sorprenderse y maravillarse. Entonces está muerto. Primera cuestión, esto está planteado por Albert Einstein, quien dio lugar a un nuevo tipo de física en la ciencia física. Sí. Heisenberg es otro físico que cambia, que se aleja de las posiciones de Einstein en el sentido de plantear algunas cosas que vamos a desarrollar un poquito más. Pero Ernesto mencionó a Kandinsky. Y me gustaría sobre Kandinsky simplemente recordar a nuestro público, él es el inventor del arte abstracto. Él era abogado, un tipo muy prestigioso, y un día tiene una situación muy particular al mirar un cuadro, no logra reconocer el cuadro de Monet que se llama Montón de Heno, donde él, Kandinsky, no lograba reconocer el objeto que estaba allí pintado. O sea, estaba frente al cuadro, lo miraba, lo veía, lo miraba, pero no lograba verlo, no lograba ver el montón de heno. Luego escucha una ópera de Wagner, cuyos sonidos nunca había oído antes. Y entonces dice de pronto, podía ver todos aquellos colores en la mente. O sea, él veía los colores del sonido de la ópera de Wagner.
Y entonces él, en su libro de lo espiritual en el arte, dice: el artista no es una persona con suerte en la vida. No tiene derecho a vivir sin un deber. Tiene que realizar un duro trabajo que frecuentemente se convierte en su cruz. Tiene que saber que todos sus actos, sentimientos, pensamientos forman el material sutil pero fuerte del cual surgen sus obras, y que por ello no es libre, sino solo en el arte. Simplemente quiero recalcar, y aquí me detengo un poco, porque me parece que ustedes podrían decir o preguntar o dialogamos. Reitero, tiene que saber que todos sus actos, sentimientos, pensamientos forman el material sutil pero fuerte del cual surgen sus obras, y que por ello no es libre, sino solo en el arte. Sí, esto tiene un punto en común con el caso Madero. Si recuerdas, para él estos eran, digamos, su actividad pública eran designios de la providencia, era una imposición de la que, vamos, él tenía que hacerse cargo también con un gran compromiso y esfuerzo. Ajá. Y Alberto, mira, sí. Pensaba yo en esto, en lo que mencionabas de Karl Heisenberg, el asunto de la mecánica cuántica. Cambia también la relación entre el mundo objetivo y subjetivo y toda esta tradición de las ciencias. El mundo no existe, lo creamos. Exagerando, Edgar Allan Poe va a decir que la niebla de Londres solamente existió a partir de que Whistler, un pintor, la vio. Pintó su cuadro, La niebla. Tú dirás, bueno, Alberto está un poquitín zafadito, cosa que no está muy mal, que uno esté zafadito. Quisiera ir porque yo creo que tú estás preguntando algo muy directo. ¿Qué se plantea? La física cuántica. Digamos, la física cuántica es, de alguna manera, el non plus ultra de las ciencias duras. Está a la vanguardia de la vanguardia. Les planteo algo. En la descripción del mundo microscópico, como la del macroscópico, es útil hablar del estado de un objeto. Ernesto recién preguntaba sobre qué es la realidad, si es objetiva, si no es objetiva. Entonces, hay que hablar del estado de un objeto. Por ejemplo, tomemos un ejemplo trivial, una pelota de tenis. Es en reposo cuando está al lado de la red. Otro estado posible es que está a 1 metro del suelo, moviéndose hacia arriba y a una velocidad de 1 metro por segundo, digamos, si somos buenos como yo jugando al tenis. Entonces, en este lenguaje, especificar el estado de la pelota de tenis en un momento determinado es entonces indicar su posición, su velocidad en ese momento. Estas son las leyes de la mecánica clásica, claro, que fueron enunciadas por Newton. Sí, pero eso ya no se sostiene en la cuántica. ¿Cómo? Eso ya no se sostiene en la cuántica. No, pero déjame llegar hasta ahí, no me arruines la carne. Espera un momentito, que estoy preparando. Esas son las leyes de la mecánica clásica, enunciadas por Isaac Newton, que permiten predecir el estado de la pelota de tenis en un instante inicial, el estado de la pelota de tenis en todo instante posterior. La secuencia de estados no es nada más que la trayectoria de la misma pelota de tenis. Bien. En mecánica cuántica, esa descripción no funciona. Los átomos y otras partículas microscópicas no admiten una descripción en la que indicar el estado de la partícula en un momento dado se corresponda con indicar la velocidad y la posición. Me voy a ser un poquito más específico. En mecánica cuántica, especificar el estado de una partícula en un momento dado es simplemente indicar una cierta función que contiene la probabilidad de que la pelota esté en un cierto lugar con una cierta velocidad. Las leyes de la mecánica cuántica, que fueron enunciadas por Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg,
permiten calcular los tiempos temporales de esa función de probabilidad. Los cambios de estados no son cambios de posición, sino cambios de la función de la onda que constituye la energía de la pelota. Nos encontramos así ante una de las revoluciones conceptuales. La pérdida de la idea de la trayectoria en favor de una descripción en términos de probabilidad de trayectorias. ¿Por qué? Porque en la mecánica cuántica yo le puedo lanzar la pelota a Ernesto y en ese mismo momento la pelota que a él le lanzo sale hacia otro lado. Y entonces yo puedo decir que probablemente hay una pelota que va hacia un lado y otra que va hacia otro, siendo que son las mismas. Dicho de otra manera, en el mundo cuántico no se puede estudiar un átomo aislado, no se puede estudiar un electrón, siempre se lo estudia en relación con. Siempre un electrón está en relación con otros, un átomo con otro. Una pelota de tenis está en relación con otra pelota de tenis que puede estar operando en otro mundo de otra dimensión, al mismo tiempo que está operando en la nuestra. Eso plantea que las cosas, los objetos, nosotros estamos todos relacionados. De ahí el famoso ejemplo del vuelo de la mariposa que aletea en Japón y se pone a nevar en Saltillo. Hay una interconexión. El leve movimiento de una mariposa produce en Saltillo una nieve. Estas son las cuestiones que va a plantear la física cuántica, con lo cual hay otra cuestión. Me queda un minuto más. Sí, que también nos atañen, por cierto. Sí, aprovecho para, bueno, hablando de pasar la pelota, aquí está ya Elizabeth con nosotros, quien te quiere saludar. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, al lado suyo. Usted mencionaba hace unos momentos que todo está en relación con todo. Ajá. ¿Qué relación hay entre el amor y la cuántica? ¿Por qué ponerle el acompañante de cuántico al amor? Porque el amor está múltiplemente determinado. Hay muchas dimensiones que se juegan en él, hay muchos elementos simbólicos, imaginarios, reales, sintomáticos, que chocan entre sí, se golpean, se difractan, se enlazan, se separan, se hacen homogéneos, se hacen heterogéneos. Simplemente pensemos este hecho de comunicación a distancia, que alguien va por una calle, dobla en la esquina y ¡pac! Se encontró con el amor correspondido de su vida. Segundos antes, fracciones de segundo, no se conocía. ¿Qué fue lo que determinó ese tipo de amor? Esto se ve claramente en una publicidad que ustedes seguramente habrán visto de George Clooney. George Clooney entra a un bar y ve a una mujer que a él le interesa, él pide un café y se acerca a esta mujer con su café en la mano. Se sienta en la mesa y él le hace un piropo al reloj que ella llevaba y entonces ella le corresponde con una sonrisa y George Clooney le pregunta si ella quiere un café y ella le dice que sí. Y entonces él deja su café y George Clooney va a pedir un café para esta señora. Entonces esta señora lo único que tenía ganas no era de George Clooney, era de un objeto llamado café. Entonces toma el café que dejó George Clooney y para que George Clooney no lo moleste, pega un grito a todas las mujeres que estaban allí. ¡George Clooney en el café! Entonces todas las mujeres salen corriendo y ella toma tranquilamente su café. Eso en mecánica cuántica se llama apantalle. Es la atracción de un objeto sobre otro objeto que a su vez es atraído por el primer objeto. Y ¿saben qué? Los tengo que dejar. Alberto, te agradecemos mucho. Alberto, bueno, acá no me escucha. Alberto, te agradecemos mucho esta entrevista. Sí, te escucho. Bien, y bien, yo creo que nos están escuchando en varias partes. No sé, un saludo también para la gente de Buenos Aires que por ahí te sigue. Gracias. Estamos a través de internet. Y por acá seguimos trabajando entonces en la planeación de este taller.
Bueno, muy bien, un abrazo y un saludo a todos y muchas gracias por esta oportunidad y espero que en las próximas semanas podamos volver a tener un contacto y seguimos dándole a la pelota. De acuerdo, sale. Muchas gracias, que Hasta pasen muy luego. buenas noches. Un Muchas abrazo. gracias. Buenas noches hasta luego. Argentina. Gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes, este ha sido un enlace con Alberto Sladoña Seidman, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Y es una persona, comentábamos, muy cercana a los saltillenses y a la gente del noreste de nuestro país, porque ha trabajado con nosotros durante algunas décadas. Con él hemos hecho algunos talleres sobre violencia, sobre suicidio y otros temas del psicoanálisis. Y como bien lo decíamos, pues estamos preparando este taller. Elizabeth. Que además es interesante que la gente que está cerca del psicoanálisis, la que lo practica, la que está interesada en hacerlo, se acerquen, porque esta nueva manera de abordar el amor puede dar nuevas líneas de técnicas de trabajo, porque si bien el amor es el fundamento del psicoanálisis, no olvidemos que la transferencia es sobre todo y ante todo amor de transferencia, nos puede dar una nueva forma de abordar este fenómeno. Han cambiado muchas cosas a partir de la mecánica cuántica, evidentemente, ¿verdad? Pero Jacques Lacan, a quien nosotros seguimos, lo que nosotros leemos, el psicoanálisis lacaniano, le tocó ya desarrollar sus conceptos cuando la lingüística estaba en los tiempos modernos, cuando las matemáticas, la filosofía. Y este simple hecho de cambiar la relación entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo también abre nuevas posibilidades. Recordemos que se había desprestigiado mucho el concepto subjetividad, ¿verdad? Por una idea experimental, y por pensar que no tenía validez, no ¿verdad? tenía Que validez. no era comprobable, Ahora los medible. físicos más duros reconocen que no es posible la objetividad sin el ojo del que observa. Pero también se enamora, ¿no? Sí, porque Se ante enamora todo del somos objeto. Sujetos. A veces del objeto y a veces, no sé, de otras cosas que al final de cuentas son objetos, pero también se enamoran. Decía, hay una fórmula lacaniana de la metáfora del amor, no sé si la recuerdes, que es cuando el amado se comporta como amante. Ese encuentro metafórico que aparece un poco ahora con la mecánica cuántica. Y ¿no? que además viene siendo así como un pequeño milagro, ¿no? Ese es un milagro donde de un objeto sale una mano, o sea, que el objeto se comporta como sujeto. Uh-huh. Ese es por ahí el asunto. En donde recae completamente la acción, o sea, el movimiento y la percepción. Era lo que comentaba hace un momento Alberto y lo que viene también en el blog. Por cierto, hay que invitar a todos nuestros radioescuchas a que accedan a ese blog de Alberto Sladoña, en donde mantiene unos estamentos y unos principios muy interesantes. Es decir, ya lo mencionaba, los átomos, la unidad más pequeña de la materia está relacionada con otra materia, es decir, con otro objeto, y lo que viene todo interconectado, y en ese sentido se da el fenómeno del amor. Y fíjate, el amor siempre es amor de relación, incluso el amor a uno mismo, el llamado narcisismo, Claro. es un amor que está en relación con uno. Claro, siempre hay un otro de por medio. Y en estos fenómenos telepáticos está presente a la distancia que quieras, aunque lo quieras creer o no. Por ejemplo, menciona Kandinsky, Alberto Sladoña. Kandinsky en 1910 es cuando produce este cambio para el surrealismo. Bueno, en 1910 ya estábamos en el movimiento armado que encabezó Francisco Ignacio Madero. Y Madero, en esa relación con un otro, es como organiza todo su ideario político, y entonces él siente que está en comunicación con alguien, y no es poca cosa. Este hecho había sido desprestigiado por la historia tradicional, borrado de los libros de texto, y es a partir de la década de los 80 que se empieza a reconocer como una realidad la vida mística de Madero, sobre todo esta práctica espiritista y la comunicación que tenía primero con su hermano muerto Raúl y luego con otros espíritus que lo guiaban. Y lo que sorprende es la certeza con que van guiando sus acciones y cómo pasa de una actitud caritativa a una posición política y socialmente muy comprometida. Encabeza todo un movimiento de transformación del país y entonces
pues no tenía un asesor político o un gabinete de asesores o un grupo de científicos como lo tenía Porfirio Díaz, que en realidad no lo asesoraban porque pues, era un dictador, pero tenía comunicación con espíritu que lo era llevaba. receptivo en ese sentido, que es una estrategia y una técnica que se utiliza mucho en la comunicación oral, en el rapport también, en donde se está receptivo o abierto al otro, a la comunicación. Fíjate, ahorita recordaba, hay una indicación técnica que Freud hace respecto al tratamiento que da el analista a los sueños, a los lapsus, a los relatos a veces fantásticos, incluso a las posibles mentiras que a veces cuentan los analizantes. Y Freud nos dice, sea cierto o no sea cierto, reciben el mismo tratamiento al interior de un análisis, porque lo que importa no es su realidad objetiva. Sí, constatación. no se trata de buscar evidencias en la realidad compartida para ver si es cierto o es falso lo que se dice, sino cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? En su propia experiencia, qué lugar tiene. O sea, es verdadero en sí mismo, porque está ahí, porque forma parte de su fantasía, de su ilusión, de su realidad. Y Porque tiene está efectos. interconectado. Tiene efectos. Como lo tienen las creencias, como lo tienen los mitos, Ya como lo estuvimos tienen los platicando ritos, ¿sí? La vez Que pasada sobre vez la pasada realidad de estuvimos los hablando mitos de eso. que están presentes en la cultura. Y Kevin creo que ya nos está pidiendo que salgamos del aire porque vamos a dar lugar al siguiente programa. Pues nos tenemos que despedir, Elizabeth Zaida. Nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias por su atención y no se olviden de checar nuestro blog, eluniversohnx.blogspot. Bien, pues yo me despido como siempre deseándoles salud y vida. Hasta Hasta pronto. luego. El universo humano en extensión. Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.